Señores, este debe ser uno de los programas preferidos míos, porque yo tengo recursos naturales por un lado, que es un gestor, un curador de recursos naturales, un conocedor, un académico, pero además tengo un genio del arte, un curador del arte, o sea, naturaleza y arte, dos bellezas. Esto es All We Need Is Love, definitivamente. Hamlet, te pregunto, desde tu visión como una persona que ha trabajado para el Estado, ¿cómo tú entiendes que ha sido la gestión en los últimos? Yo sé que formas parte de la Fuerza del Pueblo, pero ¿cómo has visto la gestión en términos de nuestro medio ambiente, de proteger nuestro medio ambiente, de promover la conciencia hacia el medio ambiente, la educación y la protección? Porque es que como que a veces el progreso, materialmente hablando, muchas veces atropella los recursos naturales. Claro, es un debate universal. Claro, ¿no? me gustaría. De cómo compaginar el progreso, el crecimiento, sí. La creación de oportunidades, la reducción de pobreza, versus la cuestión de que efectivamente hay que buscar proteger el ambiente y conservar sobre todo los recursos naturales, porque aquí tenemos que hablar de conservación, es decir, de hacer una, digamos, una explotación o un aprovechamiento, más bien sería la palabra más adecuada, hacer un aprovechamiento de los recursos, porque es indispensable para la sociedad, pero al mismo tiempo con una mirada a que estos recursos tienen que renovarse, tienen que sostenerse en el tiempo para las actuales y futuras generaciones. Ese es el gran debate. Es decir, digamos que los humanos actuales, los dominicanos actuales, no tenemos el derecho de hacer una explotación tan bárbara de nuestros recursos que para los dominicanos del futuro ya no lo tengan disponible. Entonces, ese es el punto. Déficit, bueno, el déficit muy clásico del Estado dominicano, es un pésimo creador de políticas públicas. El Estado dominicano es un pésimo gestor de los recursos y por tanto es muy ineficiente, es carísimo la gestión pública en el país y esas cosas tienen que cambiar. Bueno, y tú puedes hablar muy concretamente del tema agua, pues te puedo decir que no hay una entidad en el país que fije políticas públicas de agua, a la que todo el mundo tenga que verse. Segundo, es muy difícil en nuestro país, digamos, alinear esfuerzos, energías. Por ejemplo, una cuenca hidrográfica es algo bastante complejo. No es solamente el Ministerio del Ambiente, es que también el Ministerio de Agricultura, la gestión del agua potable, la gestión del agua de riego, es también el tema de gestión de los suelos, es un tema también de gestión de la fauna. Es decir, tiene que haber allí una visión, claro, una debería ser integral, muy ¿no? Integral para que de pronto no pasa como pasa aquí, que de pronto te construyen una escuela, por ejemplo, en el desfogue de emergencia de una presa. Es decir, nadie le dijo al Ministerio de Educación que bueno, que ahí hay unos límites hidráulicos de seguridad para construir una escuela. Pero es muy raro, porque entonces nosotros tenemos Punta Catalina, y tú me dirás, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, para mí tiene que ver, porque quiere decir que cuando un gobierno, cuando una gestión gubernamental o los políticos quieren lograr algo, pues se logra algo. Entonces, si Punta Catalina, con las variables que exista, que yo no sé cuáles son, porque yo no sé de eso, por eso tengo a Hamlet aquí, le estoy preguntando del agua, porque no sé del agua, lo único que sé es bebérmela y bañarme. Lo que quiero decir es, cuando quieren lograr algo, se logra. ¿Por qué no ha existido esta, como digo yo, porque es que siempre terminamos en una cosa tan cliché, Luis, Dios mío, la voluntad política, porque eso es mega cliché. Eso es súper cliché, ¿no? O sea, global. ¿Por qué eso no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo cuando Leonel, tú que formas parte de la Fuerza del Pueblo, no se hizo tampoco con Danilo? Y de verdad no me atrevo a hablar de este gobierno, primero porque tiene 3 años, la gente dice, no, que tú estás parcializada. No, me parece injusto comparar 3 años con gobiernos de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Balaguer. ¿Puedes identificar, para usar tu palabra, una voluntad política en 3 años? Sí, una voluntad política en 3 años. Sí, exacto. Exactamente. Vamos a meterlo ahí en arrancar cosas, ¿no? Sí, claro. Exacto.
y arrancar cosas. ¿Qué tan difícil es que podamos ser respetuosos, promover la protección y conservación de los recursos que no son sustituibles? Porque yo escucho mucho energía renovable, pero es que es difícil. Ahí tendríamos que escalar un poco la cosa, porque de pronto uno también se pregunta, ¿cuáles son las experiencias de éxito que podemos ver, por ejemplo, en países de América Latina? Es decir, Centroamérica o Sudamérica. ¿Cuál es el gran ejemplo de cambio sustancial que se ha hecho en estas cosas? En todo. Y uno tiene, digamos, buenas prácticas, más no, digamos, regímenes que hayan de verdad torcido el rumbo institucional y de políticas en estos temas, porque yo también, si tuviera la solución, la volviera planteado ya, seguramente, o sería mi intención, pero yo creo que tiene mucho que ver con el capital social. O sea, en qué medida nosotros al votar, nosotros al quejarnos, nosotros al demandar cosas, también somos muy instrumentalistas, digamos. De pronto la gente dice, ¿qué me importa a mí que saquen que deforesten la montaña? Yo quiero sobrevivir al día de mañana, porque por la pobreza, por la falta de educación, por la falta de oportunidades. Entonces, la política va guiada por eso. Al final, los políticos se mueven por la votación, por los votos. Y si usted, la forma de conseguir votos es clientelar, entonces usted o se sale de la competencia o entra al sistema. Entonces, lo que quiero decir, no quiero justificar lo mal hecho, lo que quiero decir es que es algo bastante más complejo que la simple decisión. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, quiero ya integrar a Luis Graham, a mi querido Luis, que como dije, gestor cultural, curador de arte, una persona que trabaja por el arte. Y yo le pedí a Luis que habláramos de esta controversia específica, que no me gusta utilizar la palabra controversia en este caso, porque en realidad la palabra me parece necedad, pero eso es harina de otro costal, ahorita lo vamos a hablar. Pero yo quiero integrar a Luis a esto que está diciendo Hamlet, porque si nosotros vemos Latinoamérica, específicamente El Salvador, de repente El Salvador se ha dado a conocer por Nayib Bukele. Por Nayib, hay que decirlo, Nayib Bukele, su presidente, es su marca país, pero se ha dado a conocer porque, perdón que me ría, lo que pasa es que yo suelo hacer eso, o sea, me río porque son cosas que me llaman mucho la atención. No se da a conocer por algo, a ver, ¿cómo digo esto? Por algo, porque encontró la cura de algo, no, se da a conocer porque metió a todos los delincuentes presos y ustedes entienden por dónde voy, o sea... Que para él es la cura de algo. Es la cura de algo, pero es que escuchándote... Es que la forma más fácil de para una cosa es prohibir. Siempre Claro, gracias, lo dijiste todo. Siempre los autoritarios entienden, bueno, hay que prohibir algo y ya te resolvió el problema. Claro, que no son soluciones a largo plazo luego. Entonces, eso que decía Hamlet, Luis, de que aquí, por ejemplo, esa cosa de ser, él decía instrumentalistas, pero eso de a mí no me importa que deforesten cuando al final eso tiene un impacto en tu vida a largo plazo, pero como tú no lo estás viendo en el día a día, tú necesitas que te resuelvan un problema puntual, pero no es un tema de un político. Pues señores, los políticos no vienen de Júpiter, los políticos salen de la sociedad dominicana. Y no es una cuestión de los recursos naturales y el agua nada más. Claro. O sea, adelante. Yo recién hablaba estos días con esto que tú llamas una polémica. ¿Cómo dijiste? Una necedad, a mí me parece una necedad. Sí. Bueno, pero tiene que ver con cómo una población, un pueblo que nos denominamos dominicanos, con unas características particulares y unas influencias culturales muy identificadas y marcadas, nos relacionamos con un hecho que es cultural también, pero que se produce con las variables de la contemporaneidad y son las artes visuales hoy día. Y entonces
tú te llegas a pensar, ligado a eso que tú dices, cómo nosotros no logramos todavía relacionarnos a grosso modo, y estoy hablando de un porcentaje alto de la población todavía con elementos como las artes visuales, por ejemplo. Y entonces, pero sí sabemos exhibir un 4%, y los candidatos de turno pueden instrumentalizar, para usar la palabra de Hamlet, un pedido de un 4%, pero ese 4% no viene atado a una mejora de una programación en la educación, de un currículum público que impacte áreas como esa, como manejo de recursos, que debería estar en el pedido de un 4%. Exactamente. Para la educación debería impactar los contenidos que entonces están en esos programas educativos. Entonces sí, yo creo que estamos navegando en las mismas aguas cuando pensamos estructuralmente el fondo de todas estas cosas. De lo que hablamos Luis y yo es de este tema. Yo lo decía en una de mis historias, hay una pieza del 2014 de Jorge Pineda. ¿Por qué Luis está aquí? Porque mucho antes de que esto se desarrollara en las redes sociales, yo traje a Luis aquí finalmente. Él me abrió su agenda porque él estaba fuera del país y él mencionó a Jorge Pineda por el artista que ha sido, el artista dominicano que es. Físicamente partió, se queda un legado que se me hace como un nudo en la garganta, porque el que conoció a Jorge Pineda sabe que no, de común tenía poco. O sea, ordinario no era. Entonces, en el 2014, él hace una exposición. Esta pieza se llama Colección Primavera. Es un maniquí que representa a una niña adolescente con un uniforme icónico del liceo público. Esto se expone en la 30ª Bienal Nacional de Artes Visuales. También coincide con la Feria del Libro, y entonces ahora resulta que algo que esto es un evento cultural de los pocos que tenemos aquí, estamos incitando al embarazo en la adolescencia. O sea, y hablan de una agenda, porque hay una conspiración. Señores. Los conspiranoicos que crecen silvestres. Señores, ¿no? yo de terrible, verdad, ¿no? Entre eso, voy a decir una cosa loquísima, pero es para que mis invitados se rían. Entre eso y el que estaba en pandemia jugando dominó en un colmado diciendo que Bill Gates le iba a entrar un chip, en serio. O sea, Bill Gates, de toda la gente que hay en el mundo, Bill Gates va a venir a donde ti, a ese colmado, entrarte un chip. Y por eso tú no estabas por, y por eso tú no estabas gracioso y amigable. Yo me tomaría un café con ese para entender cómo le va a poner el chip. ¿Cómo se le ocurre nada? No, por la vacuna. Por la vacuna, sí, nárralo, Luis. No, yo decía que entre eso, o sea, hice la analogía, ¿sabes por qué? Porque me parece increíble, o sea, me parece tomado por los pelos, ¿tú entiendes? Sí, pero en el primero hay una cuestión de inocencia, de creerse rápido, quizá algo que vio en las redes. Sí. Pero yo creo que ahora lo que ha pasado es que hay un momentum político, además, es muy político todo esto. Sí. Y político en tanto lo ideológico está de por medio y las intenciones de hacer ver que además pareciera ser que el gobierno de turno quiere proveer para unas agendas que entienden dañinas. Cuando tú analizas bien, por ejemplo, la Agenda 2030, tú lloras de lo beneficioso que puede ser para la humanidad que se aplique todos los puntos de esa agenda, pero luego está este sector que tiene muchísimas matices, tampoco es un sector homogéneo, no puedes tú identificar de todas las raíces, pero que logran usar cuestiones como esas para decir como que nos quieren hacer daño, porque nos quieren robar la familia y cosas como esas. Nadie quiere, por favor, que nos roben la familia. O sea, el progresista más progresista, y yo lo soy, pero cualquier otra persona que, digamos, está en un extremo, no tiene nada que ver con lo que postula mucha de esa gente. Entonces, las artes visuales, que no es aquí nada más, que por supuesto tiene un sujeto detrás que está produciendo, que es un pensador, que es alguien que está reflexionando por el medio donde está, hace una especie de autoetnografía en tanto su ambiente, la sociedad donde crece, le informa la práctica y le permite obtener insumos de qué va a materializar luego en una obra visual, que puede ser una pintura, que puede ser una escultura, que puede ser una performance. En este caso, la obra de Jorge Pineda es una instalación
¿Qué es una instalación? Una instalación, hasta mediados del siglo pasado, la escultura era una cuestión rígida, dura, sigue siéndolo, la escultura como medio formal, una única pieza o una pieza compuesta por varios elementos, pero la escultura viene a integrar el espacio como parte importante de la propuesta estética. Es decir, si ustedes ven la fotografía que ha circulado en las redes, que estamos viendo en la colección Primavera, que así se llama ya de por ahí hay una metáfora. Por ahí hay una metáfora, hermosa, una ironía Jorge está increíble, claro. Tratando Colección de llevarnos Primavera a una especie de show de fashion, claro, de moda. Es como claro, si un diseñador está sacando su nueva colección de primavera y ya por ahí tú sabes, irónico, claro, y es metafórico. Es totalmente metafórico, porque el modelaje durante mucho tiempo se caracterizó porque utilizaba adolescentes. Y cuando digo adolescentes, aunque tú tengas una niña de 17, 18 años, 18 años en términos legales, sigue siendo un adolescente. Claro. Entonces es bellísimo. Yo cuando vi lo de colección Primavera dije, pues que es un genio, Jorge. Y esa pieza sí es de 2014. Yo creo que Jorge la terminó en 2014, pero es una idea que tenía antes. Y apareció en After All, Tomorrow is Another Day, una exposición retrospectiva suya en el Museo de Arte Moderno, por cierto. Tú lo comentabas. Y tú dices, ¿por qué no causó el revuelo que está causando ahora? Por lo que decía hace un rato, yo creo que hay un momentum político, hay una coyuntura actual, y además tenemos herramientas de socialización mucho más que en aquel momento, como las redes sociales. Vámonos a una pausa, porque tú comentabas, Luis, en el post que hiciste, tú hablabas también de un desconocimiento por parte de, digamos, las personas que tienen que ver con todo lo que es desarrollo de cultura y estos eventos, de cómo colocar, o sea, cómo articular un evento de esta naturaleza y colocar esta pieza. Tú decías algo muy interesante sobre eso. Vámonos a la pausa, regresamos con Hamlet Otañez y con Luis Graham. Sí, estamos hablando de agua y de arte, así es. Qué maravilloso. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.